Veamos cómo asociar chips a los participantes. Este es uno de los errores más difíciles de solucionar si no sabemos qué atleta lleva cada chip, y puede hacer que el día de carrera sea un infierno. Lo primero que tenemos que tener claro es que no puede haber dos participantes con el mismo código de chip en el mismo evento. Hay varias formas de asociar los chips a los participantes y ya cada uno se acostumbrará a hacerlo de una manera u otra o vendrá dado por cómo es nuestra secuenciación. Podemos utilizar el archivo de importación de datos, ¿vale? Podemos incluir dentro del archivo de importación los datos del chip, podemos importar un documento que relacione los dorsales y los chips que van a tener los atletas, y podremos crear una secuenciación directamente en Copérnico asociando esto de dorsal y chip. Yendo por pasos, cuando tenemos el archivo de importación podemos añadir una columna, ¿vale? Poner el chip que va a estar asociado y poner el valor que nosotros queramos. Imaginemos que es el mismo valor que el de dorsal porque la secuenciación es 1:1. Guardaremos nuestro archivo de importación y realizaremos la importación de forma normal. Para ello veis que la importación actual no tiene el chip contenido, voy a eliminar los atletas y voy a realizar la importación. Selecciono el delimitador y el codificador, asocio los campos, voy a volver a asociar el atributo que tengo y crear la talla, y el chip se nos va asociado como un campo regular. Tras importar, veremos que tenemos asociados este chip porque hemos importado. La segunda opción es importando un archivo que contenga los códigos de chip. Voy a volver a eliminarlos y voy a realizar una importación sin tener los chips contenidos, ¿vale? Y paso a las validaciones. Ahora mismo no tendré chips contenidos, tendré una alerta de que no tengo chips. Me iré a secuenciación de chips y cargaré un archivo que previamente hice. Este archivo simplemente tiene una columna para los chips y una columna para los dorsales, dorsal y chip. Si fijáis, puedo dar los formatos del archivo, es para todos los eventos y aquí está la asociación. El 1 va a tener el 1001, el 2 va a tener el 1002 y así consecutivamente. Guardaré y ahora tendré la tabla de chip 1:1 en el que yo puedo haber hecho una asociación manual de cada chip si fueran chip multi-sport que tiene una codificación individual, y en Participants veremos que todos los chips que yo importé hasta el 1016 están asociados. El resto de dorsales, como no los he incluido en la secuenciación, no están completos. Después de eliminar la secuenciación, comprobaremos que no tenemos chip asociados. Y hago una asociación manual desde el programa. Directamente quiero que hasta el dorsal 20 utilicemos los chips 1001 a 1020. Añado y guardo y automáticamente se asociarán estos chips dentro de Participants. Del 1 al 1020, con una secuenciación que hemos puesto automática en Copérnico, podremos asociar los chips necesarios para realizar la prueba. Todos estos métodos son complementarios. Podemos importar una parte de chips que han sido asignados manualmente, asignar por medio de una importación directa de participantes o crear una secuenciación directamente en el menú.